5. 6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este jueves 25 de julio del año 2019. Entonces, señores, varios temas, más temas que tiempo disponible para tratarlo con ustedes en el día de hoy. Empiezo por la detención en la República Dominicana de el señor McAfee. La detención en la República Dominicana del señor John McAfee. Ayer se anunció la captura de McAfee en la República Dominicana. Varios medios hicieron la historia de quién era este personaje, pero unas horas después, pues McAfee fue puesto en libertad y dijo que recibió muy buen trato. Por ejemplo, ayer el periódico Listín Diario publicó una historia que se titula ¿Quién es John McAfee? El estrafalario programador apresado en Puerto Plata. Y entonces parte de la historia dice lo siguiente: después de hacer fortuna con un software antivirus y huir de Belice tras un caso de asesinato, el millonario estadounidense John McAfee fue detenido y apresado este miércoles en Puerto Plata. McAfee comenzó su carrera como ingeniero de la NASA antes de trabajar en varias empresas informáticas donde descubrió la existencia de un virus que se propuso destruir. Así nació en 1987 la compañía McAfee, un gigante del software antivirus que vendió a Intel en el año 2010. Ha amasado una fortuna estimada en $100 millones. Pero su historia de éxito, digna del sueño americano y de las carreras de Steve Jobs y de Bill Gates, tomó un giro inesperado. Se convirtió en una especie de aventurero y se instaló en Belice, país donde ocupó titulares en 2012 cuando su vecino fue asesinado, un crimen aún sin resolver. Después de que la policía descubriera que vivía con una joven de 17 años y con múltiples armas de fuego en su casa, protagonizó una fuga que lo mantuvo en los medios durante varios meses. Provocador publicó en 2013 un video extravagante donde explicaba cómo desinstalar el antivirus McAfee. Bueno, el caso es que esta persona se ha dicho que está siendo perseguida por la CIA, por el FBI en los Estados Unidos, por un tema de evasión de impuestos y que estaría siendo reclamado por los Estados Unidos. Que aquí el caso lo estaría manejando directamente la Procuraduría General de la República, el procurador Jean Alain Rodríguez. Entonces habrá que ver qué información ofrece la Procuraduría sobre el asunto de la detención, este anuncio, ¿no?, de esta captura tan importante, y pocas horas después McAfee aparece fotografiándose con policías, oficiales dominicanos que lo trataron muy bien, y no sé si le habrán pedido excusa a McAfee por esta detención. ¿Qué fue lo que pasó? Que se le colocó varias horas después en libertad, cuando ya en todos los medios estaba ampliamente la historia de la captura de John McAfee en Puerto Plata, República Dominicana. Entonces, señores, miren, yo quiero hacer un llamado. Algunos aspirantes a la alcaldía
Y en sentido general, señores, yo no conozco un solo político y no conozco un solo aspirante que haya logrado el éxito dedicándose a hacer ataques constantes a nadie. Es decir, dedicándose a atacar un incumbente con cosas incluso que no obedecen a la verdad. Ataques despiadados sin sentido. Es decir, no. La gente, ese tipo de políticos que viven chismeando, sacando cosas y denunciando, etcétera, la gente le huye. Y esos políticos se quedan estancados y se pasan todas sus vidas en eso, pero de ahí no trascienden. Usted busca todo el político que ha tenido éxito y su perfil es otro. Su perfil es un perfil propositivo. ¿Qué es lo que yo planteo? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cuáles son los cambios que yo voy a hacer? Y punto. Y las cosas que tienen que corregir, las corrigen. Si hay que enfrentar algo, lo enfrentan. Pero esa no puede ser una línea, porque eso lo único que conduce es al fracaso. Porque entonces, detrás de esas políticas de ataques constantes, de esos perfiles de ataque constante, se crean estructuras que terminan entrampadas en el chantaje. Y la gente lo sabe. Por eso le huye a ese tipo de gente. Esto lo digo porque he visto que alguna gente ha querido buscar posicionamiento en el Distrito Nacional sobre la base de hacer una campaña contra el alcalde David Collado. Y eso es un soberano error. Un soberano error. David Collado, si yo fuera aspirante a la alcaldía del Distrito Nacional, si fuera aspirante, estuviera prendiendo velas para que David Collado no se presentara de nuevo como candidato a la alcaldía del Distrito Nacional. Si David Collado se presenta de nuevo como candidato a la alcaldía del Distrito Nacional, nadie le gana a David Collado. Nadie le gana a David Collado si se presenta de nuevo como candidato a la alcaldía del Distrito Nacional. Entonces, lo que yo desearía, si fuera aspirante, es que él opte por otra cosa. Él opte por otra cosa. Porque su gestión, a pesar de todos los límites de recursos, ha sido una gestión ya con reconocimiento de las Naciones Unidas, con reconocimiento de la Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana. Eso que ha ocurrido con el rescate del malecón de Santo Domingo, pues a la capital dominicana, eso le devuelve un gran potencial. Por ejemplo, este fin de semana, en todas estas microplazas, estos microparques que hay en el malecón, pues el fin de semana se celebró el Bocao Fest. Ahí se congregaron más de 20,000 personas. Ahí estuvo, por ejemplo, el dueño de los restaurantes Cielo en Colombia, directamente en esta gran actividad. La marca República Dominicana en el plano internacional, pues la ayuda bastante. La ayuda bastante. Entonces, ese es un caso. El caso, por ejemplo, de esa zona abandonada, que lo que servía era para delincuencia, y ese monumento a Montesinos con más de 20 años de abandono.
ahora totalmente rescatado y con museos, con la dignidad que requiere realmente el homenaje que se había hecho a Montesinos ahí por parte del gobierno de México. Todo el proceso de compras y licitaciones para que todo eso transcurra de la manera más transparente posible. Ni siquiera la maneja directamente el ayuntamiento del Distrito Nacional. Todos esos procesos los maneja el PNUD. Todos los procesos de compra y licitaciones en el ayuntamiento del Distrito Nacional. Entonces, es evidente que ha sido un gerente sin mucha bulla, sin escándalo, pero también un ejemplo de político, porque para él llegar a esa posición, él no desarrolló una guerra contra Roberto Salcedo. ¿Ustedes escucharon algún comentario negativo de David contra Roberto Salcedo, o él se dedicó sistemáticamente a atacar, a denostar a Roberto Salcedo? No. Él se dedicó a decir qué cosas él quería hacer, qué cosas veía mal, desde luego, de una gestión, que eso es una cosa, y una campaña sistemática de ataque es otra cosa. Eso es otra cosa. Entonces, yo creo que eso es una mezquindad. Eso es una mezquindad, sobre todo de gente que quiere venir nueva a la política, a la que tiene derecho, pero hágalo proponiendo. Hágalo innovando. Que hay muchas cosas buenas que usted puede hacer para posicionarse. No busque el camino de los chantajistas fracasados en este país, en esa línea de ataque despiadados que a veces no se detienen ante nada, ni ante nadie, ni respetan amistades, ni respetan familia, ni respetan absolutamente nada. Por ahí no se va aparte, y menos pues atacando a un gerente exitoso, sencillamente por atacar, porque se cree que con eso se busca posicionamiento. Que a propósito, pudiera producirse una sorpresa, pero de eso no voy a hablar en estos momentos. Voy a esperar unos días, pero el panorama político dominicano puede tener algunas sorpresas. Y resulta que el nombre de David Collado es un nombre que está muy bien valorado para cualquier cosa. Entonces, vamos a esperar, para no que en política usted no se pueda adelantar los acontecimientos, porque lo que usted adelanta, aunque sea real, los acontecimientos varían y después la gente cree que usted habló lo que no era cierto. No era que era cierto, era que las cosas variaron y eso no se concretó, por ejemplo. Entonces vamos a esperar algunos avances en ese sentido. Bueno, señores, sobre Puerto Rico ya se produjo la renuncia anoche del gobernador Ricardo Rosselló. Ricardo Rosselló se le aplica aquel refrán de tanto nadar para venir a morir en la orilla. Es decir, Ricardo Rosselló pudo haber comunicado una renuncia antes de que el caso tomara los avances que tomó, porque es evidente que a Ricardo Rosselló no se lo llevan solamente las protestas en Puerto Rico, sino que evidentemente que se
pusieron en ejecución otros factores. Tú no te quieres ir. Tú estás esperando que mengüen las protestas. Tú no te vas. Vamos a ver si tú no te vas. Y entonces le aceleraron la situación colocándole prácticamente ante un caso penal. Y ya ahí la cosa es más dura porque las protestas pueden mantenerse durante un tiempo. Y sobre todo ya después que él anunció que no se iba a reelegir, que renunció del partido, el interés político propiamente por sacarle de ahí, disminuye. Sin embargo, se activaron otros resortes y Rosselló pues no tuvo más remedio que tratar ahora de reducir los daños a lo que se puede ver expuesto con una situación penal, ya con una disposición de de captura de todos los teléfonos que participaron en el chat que ha sido la materia de escándalo, con un informe muy comprometedor del presidente de la Cámara de Representantes, es decir, estableciendo que habían causales para el juicio político. Entonces todas estas cosas se le complicaban al gobernador Rosselló y el gobernador Rosselló renunció. Entonces la ministra de Justicia le sustituye, la ministra de Justicia en este caso al gobernador, que se llama Wanda Vázquez, es la ministra de Justicia de Puerto Rico. Y ella ya acogió la posición e incluso saludó la renuncia de Rosselló como un paso que era el paso que correspondía. Bueno, señores, hablemos ahora de política, de lo que está ocurriendo sobre todo en el PLD, pero la renuncia, la no presentación de Danilo Medina, pues crea variaciones en todo el panorama político. En todo el panorama político las crea. Pero lo que tiene que ver con el Partido de la Liberación Dominicana, el principal desafío es hacia las primarias del partido, donde hay dos sectores que están claramente divididos, y entonces uno de esos sectores, que es el sector de Leonel Fernández, tiene su candidato que se llama Leonel Fernández. El sector del danilismo tiene que definir una candidatura, y esa candidatura se definirá entre un grupo de aspirantes que ya habían iniciado proyectos, y se habla de la posibilidad de que se agreguen otros aspirantes también con gran potencialidad. Sin embargo, hay un asunto que se llama tiempo, que es desafiante para los que ya estaban, pero es aún mucho más desafiante para los que no estaban y no habían creado estructura. Ya la reunión del Comité Central para la escogencia de los precandidatos se ha fijado para el 17 de agosto. Y el 22 de agosto esos precandidatos han de estar inscritos ante la Junta Central Electoral, que es la que va a dirigir ese proceso en el Partido de la Liberación Dominicana y en el PRM, que son cerradas para las primarias simultáneas que se habrán de dar en octubre. Es decir, que no hay ni siquiera tiempo
No hay ni siquiera tiempo para un recorrido nacional. Ni siquiera tiempo para un recorrido nacional. Entonces, ¿qué es lo aconsejable? ¿Qué es lo aconsejable? Lo aconsejable es dejar egos y personalismo y dedicarse a empujar el candidato que tenga las mejores posibilidades de sumar toda la estructura del danilismo. Es decir, no hay tiempo. Martínez Pozo tiene muchas buenas condiciones y tiene una gran valoración. Ahora, ¿qué puede hacer? Ir a atomizar mucho más la fuerza, a dispersar mucho más la fuerza, o aporta más viniendo a empujar uno que ya esté caminando en este sentido y que esté agrupando estructura. Yo creo que lo más correcto es eso. Si desde luego no se quiere enfrentar una derrota del danilismo, que esa sí sería una derrota del danilismo. Entonces, si la prioridad es la de buscar un aspirante fuerte, ese aspirante hay que empezar a fortalecerlo de inmediato, sin confusión y sin dispersión. Es de inmediato, que no hay tiempo, porque bueno, en lo que yo pienso, en lo que yo pondero una serie de cosas y tomo una decisión correcta, el tiempo avanza. El tiempo avanza. Entonces, hay aspirantes muy importantes, gente con muy buen perfil, que no está entre los aspirantes y pudiera estar ponderando su decisión. Ahí está el caso de Gonzalo Castillo, y está el caso de Francisco Javier García. Tienen ambos un gran potencial para, junto con los que ya se han presentado, pues tener la posibilidad de ser ellos los escogidos. Pero el escogido será y tiene que ser un solo. Si no, eso fracasó. Si claramente las cosas no se van definiendo en torno a un solo, eso fracasó. Y si eso fracasó, anótenle ese fracaso a Danilo Medina. Entonces, él mismo también va a tener que jugar un papel más activo en eso. Activo y objetivo. Y además hay que tomar en cuenta que en la política las aristas, los factores que intervienen en una decisión, no todos están bajo el control del que toma la decisión. Hay factores que no están en su control. Hacía referencia por la renuncia de Ricardo Rosselló a la crisis boricua. Danilo Medina no puso nada en la crisis boricua. No es culpable, no tiene nada que ver con la crisis boricua. Pero nada que ver con la crisis boricua. Pero a la hora de pensar en una legitimidad de su reforma constitucional, de la reforma constitucional que le proponían y que tenía posibilidades de lograr, a la hora estén seguros que entre los elementos que estaban ahí sobre su mesa, que él no podía obviar a la hora de tomar una decisión, era la crisis puertorriqueña. Y fíjense que eso no tiene que ver nada con Danilo ni la República Dominicana. Sin embargo, en su decisión, a la hora de su prioridad por solo aceptar que se hiciera una reforma, si esa reforma estaba revestida de legitimidad, él tenía que ver y vio hacia el espejo de la crisis boricua. Que a propósito, recomiendo el comentario
de Carlos Alberto Montaner del día de hoy sobre la decisión de Danilo Medina. Al ponderar muy positivamente esta decisión de Danilo Medina, él, que bebe en fuentes muy importantes americanas, reconoce que si Danilo se cuadraba, pasaba la reforma. Que si se cuadraba, que él tenía las posibilidades de pasar la reforma. Pero, tal y como lo había dicho el señor Martínez Pozo, pensó más en el problema de la legitimidad, pero lo reconoce en su comentario, lo que quiere decir que esas fuentes de las que él se nutre establecían que si el hombre se cuadraba, pasaba su reforma. Ahora, él priorizó en otras cosas y previó las consecuencias. Dijo, ¿a qué me expongo? ¿A qué expongo el país? ¿A qué expongo la economía dominicana? Etcétera. Entonces dijo, hay cosas que yo no me puedo llevar, que yo no me puedo llevar por delante, porque lo primero es el país y la tranquilidad del país. Es decir, que él ponderó una serie de factores. Hay un caso que, y ojalá esto no se malinterprete, pero que tiene que estar pendiente en cualquier decisión que cualquiera decida tomar. Porque gústenos o no nos guste, hay un expediente Odebrecht que no está en control, el manejo de las informaciones de ese expediente no están en control de la República Dominicana, que ya supuestamente había resuelto la investigación del expediente Odebrecht y que todos los que estaban ya habían sido sometidos. Fíjense que desde que se dio la conclusión de esa investigación con la decisión del juez Ortega, inmediatamente la CIA, que ahora le llaman Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que no es más que un mecanismo de ciertos organismos para dar las informaciones privilegiadas que tienen, dijo, no, es que esa investigación fue mostrenca. Miren datos aquí. Y sacaron a relucir una serie de cosas que demostraron que no hubo una investigación completa en la República Dominicana. Entonces, esos elementos están activos. A la hora de una decisión de el PLD y sobre todo de Danilo y del gobierno, tienen que tratar de que el expediente Odebrecht no sea un factor de contracampaña, como puede serlo, y eso no está en control de dominicanos. Eso no está en control de dominicanos. Y se ha demostrado, porque si fuera por el control que se hizo aquí, perfecto, y eso fuera un caso cerrado, como dice la doctora Polo, pero no, caso cerrado no. Miren aquí datos y datos muy concretos. Entonces, a la hora de cualquier decisión, ese es un caso que hay que tenerlo pendiente, que se llama caso Odebrecht. ¿Tiene el PLD posibilidad o no de tratar de que ese no sea un factor de campaña en la República Dominicana? Creo que la tiene. Entonces, señores, miren, concluyendo en que entiendo que la prioridad debe ser darle fuerza a los que han caminado, darle fuerza a los que ya han avanzado, hacer avanzar más a los que ya han avanzado, que esa debe ser la prioridad si se quiere éxito, y después entre ellos
definir un solo, no importa quién sea, no tiene que ser el que a mí me gusta. No tiene que ser el que a mí me gusta, no. No tiene que ser el que a mí me gusta, tiene que ser el que tenga las mejores posibilidades de poner toda esa estructura detrás de él. Ese es el que tiene que ser. Y esas posibilidades esas posibilidades dependen de una serie de factores. Porque una campaña también es una contracampaña. Una campaña es una contracampaña también. Es una contracampaña. Entonces, la persona tiene que estar preparada absolutamente para todo. Es decir, ¿quién tiene la mayor capacidad de resistencia? ¿A quién le pueden sacar menos cosas? O prácticamente ninguna. Eso también es un factor importante, porque usted está avanzando y le tiran unas cositas ahí en el camino que tienen sus efectos, que tienen efectos negativos también. Entonces, eso, si lo que se está buscando es articular un proyecto realmente exitoso, todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta. Entonces, bueno, noticia en el día de hoy a las 10 de la mañana, en un hotel que creo que es el Hotel Catalonia, 23 senadores, cuyo vocero será 23 senadores danilistas, cuyo vocero será el senador Charlie Mariotti Tapia, anuncian su respaldo a Reinaldo Pared Pérez, después de haber realizado con él ayer un almuerzo de trabajo. Ayer realizaron un almuerzo de trabajo y entonces hoy decidieron pues hacer esta rueda de prensa a las 10 de la mañana, estos 23 senadores danilistas, cerrando filas alrededor del doctor Reinaldo Pared Pérez. En los próximos días también hay otros anuncios muy importantes, pero lo concreto es esto en el día de hoy. 23 senadores danilistas monolíticamente unidos, el danilismo senatorial cerró fila con Reinaldo Pared Pérez. Cambio y fuera.